Desde su estreno en 2010, The Walking Dead nos ha presentado decenas de personajes inolvidables. Algunos fueron grandes líderes, otros cambiaron el rumbo de la historia y otros representaron la esperanza en un mundo devastado. Hoy veremos el top 10 de los personajes más importantes de toda la serie. Este ranking está basado en el impacto que tuvieron en la trama y en cómo influyeron en el futuro de los supervivientes. Empecemos. Número 10, Carol Pelletier. Carol tuvo una de las evoluciones más impresionantes de toda la serie. Al principio era una mujer maltratada que parecía incapaz de sobrevivir por sí sola. Sin embargo, tras perder a su hija Sofía, comenzó una transformación que la convirtió en una de las personas más peligrosas y eficientes del grupo. Carol salvó a sus compañeros en múltiples ocasiones, incluyendo el ataque a Terminus, y demostró una y otra vez que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Número 9, Negan. Negan llegó como uno de los villanos más aterradores de la serie. Su presentación marcó un antes y un después, cambiando por completo la dinámica de la historia. Con su grupo, Los Salvadores, sometió a numerosas comunidades y puso a prueba a Rick como ningún otro enemigo lo había hecho. Sin embargo, lo más interesante de Negan fue su evolución posterior, pasando de ser un tirano despiadado a convertirse en un aliado inesperado para muchos supervivientes. Número 8, Herschel Greene. Herschel fue mucho más que un granjero. Durante varias temporadas fue la voz de la razón y la conciencia moral del grupo. En momentos donde Rick y otros líderes estaban consumidos por la violencia y la desesperación, Herschel les recordaba que seguían siendo humanos. Su muerte fue uno de los momentos más impactantes de la serie y demostró que nadie estaba a salvo en este nuevo mundo. Número 7, Michonne. Michonne apareció como una misteriosa superviviente acompañada por caminantes encadenados. Con el tiempo se convirtió en una de las guerreras más importantes de la serie. Su relación con Carl, Judith y Rick fue fundamental para su desarrollo. Además, fue una pieza clave en la construcción y protección de Alexandria. Su liderazgo y capacidad para sobrevivir la convirtieron en una figura indispensable. Número 6, Maggie R. Maggie comenzó siendo la hija de Herschel, pero terminó convirtiéndose en una de las líderes más importantes del universo de The Walking Dead. Después de perder a Glenn, transformó su dolor en determinación. Lideró Hilltop, enfrentó a Negan y ayudó a reconstruir la civilización. Su historia representa la capacidad de seguir adelante incluso después de las pérdidas más devastadoras. Número 5, Glenn Rhee. Glenn fue uno de los personajes más queridos desde el primer episodio. Fue él quien ayudó a Rick a sobrevivir cuando llegó a Atlanta, y desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental del grupo. Glenn representaba la bondad y la esperanza en un mundo cada vez más oscuro. Su muerte fue tan impactante porque simbolizó el fin de una etapa para la serie y para los espectadores. Número 4, Carl Grimes. Carl literalmente creció delante de los espectadores. Desde un niño asustado hasta un joven superviviente capaz de tomar decisiones difíciles. Carl representaba el futuro del mundo postapocalíptico. Muchas de las decisiones de Rick estaban motivadas por protegerlo. Incluso después de su muerte, las ideas y sueños de Carl siguieron influyendo en la historia y en el comportamiento de otros personajes. Número 3, Daryl Dixon. Daryl es uno de los personajes más populares de toda la franquicia y uno de los pocos que nunca existió en los cómics originales. Comenzó como un hombre solitario y desconfiado, pero terminó convirtiéndose en uno de los pilares del grupo. Su lealtad, valentía y capacidad de supervivencia fueron fundamentales durante años. Tras la salida de Rick, Daryl asumió un papel aún más importante, convirtiéndose en el principal referente para muchos supervivientes. Número 2, Judith Grimes. Judith nació en medio del apocalipsis y se convirtió en el símbolo de la esperanza para todos. Aunque era solo una niña, demostró una madurez extraordinaria. Fue criada por Rick, Michonne, Daryl y muchos otros supervivientes, representando todo aquello por lo que luchaban. Judith es la prueba de que una nueva generación puede construir algo mejor que el mundo que se perdió. Número 1, Rick Grimes. En el primer puesto no podía estar otro que Rick Grimes. La historia de The Walking Dead comienza con él despertando en un hospital vacío y durante años fue el corazón de la serie. Rick lideró al grupo en innumerables situaciones extremas, tomó decisiones imposibles y cargó con el peso de mantener viva a su familia.
Cada comunidad importante, cada guerra y cada gran acontecimiento estuvieron conectados de alguna forma con Rick. Sin él, simplemente no existiría la historia que conocemos. Conclusión. Y hasta aquí el top 10 de los personajes más importantes de The Walking Dead. ¿Estás de acuerdo con el ranking? ¿Pondrías a Daryl por encima de Rick? ¿Crees que Glenn o Carol deberían estar más arriba? Déjame tu propio top 10 en los comentarios y suscríbete para más contenido sobre The Walking Dead.